Bueno, buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa, a los medios presentes. Hoy lo que hacemos es presentar diversas candidaturas organizadas desde una corriente dentro de Podemos, que nos llamamos Podemos Unidos. Somos conocidos porque ya nos hemos presentado a nivel interno dentro de la organización en distintas ocasiones. En estas elecciones locales consideramos que es fundamental la participación. No se puede dejar pasar esta oportunidad de empoderar a la ciudadanía y de intervenir con medidas que palien e incluso resuelvan, según se pueda, pues graves problemas que está sufriendo nuestra sociedad. Así que, como se sabe, Podemos no permite la utilización de la marca Podemos. Por tanto, cada círculo de Podemos y cada corriente de Podemos organiza las candidaturas como buenamente puede, sin utilizar la marca. En nuestro caso hemos optado por dos soluciones que son bastante frecuentes. Una es la de las listas en forma de agrupación de electores, o lo que se conoce también por, ahora la palabra no es confluencia, la dichosa confluencia. Esta es una opción que hemos empleado en 4 ciudades. Y la otra opción es la de utilizar lo que se conoce por partidos instrumentales. Es decir, somos de Podemos, pero nos presentamos con otra marca. Bien, en cuanto a las agrupaciones de electores, en esta ocasión estamos presentes en Esplugas, en el Prat, en Sant Feliu y en Sant Joan d'Espí, todas ellas ciudades del Bajo Llobregat. En cuanto a partido instrumental, nuestra solución ha sido más que partido instrumental, ha sido una coalición electoral con un pequeño partido, pero completamente legalizado, registrado en el registro de partidos del Ministerio del Interior, cuyo nombre es Partido Socialista del Trabajo Internacionalista. Con este partido nos presentamos en 4 ciudades, que son Sabadell, tenemos aquí la cabeza de lista de Sabadell, Ángela de Guerrero, a mi derecha, que es vuestra izquierda. En la ciudad de Molins de Rei, también en el Bajo Llobregat, tenemos a Miguel Bautista Pereiro, cabeza de lista, y a Francisco Maya, cabeza de segundo de la lista, respectivamente, de nuestra lista, Partido Socialista del Trabajo Internacionalista, en Molins de Rei. También en Sant Boi de Llobregat, esta mañana, los cabezas de lista están ocupados, uno con visitas médicas, el otro con su trabajo, así que haré yo brevemente su presentación. Y también tenemos representantes, candidatos en SAT, en Gerona. Es un caso particularmente interesante de empoderamiento, porque ahora os explicaré un poquito qué entendemos por empoderamiento. Nuestro lema en estas elecciones es muy parecido al que hemos empleado en otras ocasiones, es trabajo, salud y techo primero. Y también decimos que unidos podemos. Unidos podemos. Bien, ¿por qué son nuestras candidaturas de empoderamiento, a diferencia de la mayoría de otras candidaturas que se presentan en estas elecciones locales, ya sea en Cataluña o en el conjunto de España? Bien, lo son porque el empoderamiento quiere decir que colectivos que han estado tradicionalmente excluidos, tanto en el ámbito económico y social como, más importante, en el político, se les da acceso directo en la forma de representantes de ese grupo, personas que tienen ese perfil social, obreros, inmigrantes, enfermos crónicos, personas con alguna discapacidad, presentes, edades diversas, personas de todas las edades, presentes directamente en los órganos que toman las decisiones, ya sea a nivel local, autonómico o estatal. Eso es lo que es el empoderamiento. Esos colectivos excluidos tengan personas de ese perfil social, no que tengan a alguien muy majo que les defiende. Por ejemplo, un hombre que defiende a las mujeres. No, eso no es empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres es que haya mujeres en los órganos del gobierno. Una persona muy agradable que defiende a las personas con un fenotipo, un aspecto físico como de otra raza, como se tenía que decir antes, ¿no? O de origen inmigrante y les defiende. No. El empoderamiento es que haya inmigrantes en los órganos del gobierno. Personas con un color de piel que no sea el más habitual por estas latitudes, que estén en las instituciones tomando las decisiones o participando junto a otras personas en la toma de decisiones. Bien, en este sentido, estamos orgullosos y orgullosas de poder afirmar que en nuestras candidaturas hay obreros, hay desempleados,
hay personas con trabajo precario, junto a otras personas que tienen una situación económica más holgada, u otra formación, ¿no? Incluso formación universitaria, también tenemos universitarios, pero nuestras listas no están acaparadas en ningún caso por universitarios. Tenemos personas de edades diversas, desde personas bastante jóvenes hasta personas de cierta edad incluso avanzada, orígenes etnoculturales y geográficos diversos, y también tenemos personas con discapacidad. En ese sentido me gustaría destacar el caso de la candidatura de SAP, porque es una candidatura internacionalista, cosmopolita, interculturalista. SAP, como es conocido, es una ciudad con fuerte presencia del partido racista y xenófobo Plataforma per Catalunya. Es una ciudad donde desde hace décadas hay una fuerte presencia de personas de origen africano y, sin embargo, nunca ha habido en el consistorio una persona nacida en África, aunque tenga la ciudadanía española, nunca ha habido una persona nacida en África que se sentara en el Consejo consistorial. Pues, nosotros aspiramos a que esta va a ser la primera vez que ello ocurra, porque queremos compensar esta exclusión política de larga duración, durante prácticamente 30 años, la queremos compensar, y por eso presentamos una lista que tiene una clarísima presencia africana como nunca ha habido ninguna en la península ni en las islas, en el caso de España, ¿no? Sí que la ha habido en Ceuta y Melilla, pero bueno, la situación de Ceuta y Melilla es distinta, puesto que las personas musulmanas de Ceuta y Melilla han nacido allí. Bien, en estas elecciones presentamos 100 candidatos en el conjunto de las candidaturas. Este es un dato que creo que conviene subrayar. 100 candidatos para una corriente pues, dentro de un partido, pues no está nada mal, ¿no? ¿Me parece? 100 candidatos para 100 poblaciones. No, 100 candidatos para 8 poblaciones. En 4 con listas completas, completamente organizadas por nosotros, con este nombre, Partido Socialista del Trabajo Internacionalista, y en otras 4 con personas sueltas, de gran valía todas ellas, pero no ha sido preciso tanto esfuerzo organizativo, como sí que ha sido preciso, es complicado, esto de formar listas completas es complicado, ¿no? Y vienen obligados por la ley. Bien, la corriente Podemos Unidos es conocida por su crítica al nacionalismo, a los nacionalismos en general, tanto si es el catalán como si es el español, cualquier nacionalismo vasco, cualquier nacionalismo que excluya o que deje en una segunda categoría, que margine a una parte de la población en función de su origen, de su cuna, su lengua o su religión, por ejemplo, ¿no? Somos conocidos también por defender el empoderamiento, esta palabra, que nos tomamos muy en serio, el empoderamiento, defender el pluralismo y la libertad de expresión en el seno del partido de moda que es Podemos. Bueno, ahora parece que el partido de moda empieza a ser otro llamado Ciudadanos, pero bueno, no les vamos a hacer propaganda. Bien, entonces, sin más preámbulos, lo que voy a hacer es 4 notas rápidas sobre el programa electoral. Antes de pasar la palabra a los compañeros que están en representación de las listas de localidades. Bueno, yo también represento de algún modo a SAL y he dicho algunas palabras sobre SAL, ya que Muhammad, desde la lista, pues, ha tenido alguna complicación para llegar a tiempo. Lo voy a hacer yo, que soy el segundo de la lista. Yo me presento de la ciudad de SAL. Como segundo, el protagonismo como cabeza de lista para Mohamed Ouassar, que es una persona nacida en Marruecos, pero con más de 20 años viviendo en España, la nacionalidad española. Es una persona emprendedora, muy inteligente, una persona muy cordial, una persona que pues, es un pequeño empresario, ¿no? Que ha impulsado la creación de puestos de trabajo y creación de riqueza para la ciudad de SAL. Bien. Pero bueno, voy a la presentación general. A ver, hay 4 puntos que enfatizamos y luego ya hay diferencias de unas localidades a otras. El primer punto es nuestra prioridad. Hemos dicho antes, trabajo, salud y techo. Bien, pues la primera es el empleo. Hay la posibilidad de crear desde el ayuntamiento empleos directos e empleos indirectos. Los empleos directos se trata fundamentalmente de recuperar pues, dentro de la proyección, acciones de las empresas, recuperar limpieza, tratamiento de residuos, jardinería, mantenimiento de infraestructuras municipales, por ejemplo, ¿no? Pero para ello, en muchos casos, hay que recuperar los servicios municipales que se externalizaron con las políticas neoliberales de supuesta privatización. En realidad lo que se ha hecho muchas veces el coste es superior a cuando los servicios eran públicos, ¿no? Queremos remunicipalizar servicios que son del ayuntamiento, son servicios públicos, pero externalizados actualmente
privatizados, como son recogida de basuras y procesamiento de residuos. En cuanto a la creación de puestos de trabajo, también desde el ayuntamiento, con talleres de ocupación, creación de nuevos talleres de ocupación y también dinamización de los que ya existen y que no acaban de funcionar. Y ahora viene la cuestión de los empleos indirectos. Esto sería mediante viveros de autónomos, viveros de cooperativas y pequeñas empresas. Como medidas complementarias a estos viveros para dar facilidades para la iniciativa privada, facilidades de simplificación de los trámites municipales y apoyo con técnicos, que haya técnicos del ayuntamiento que ayuden a hacer todas esas gestiones al autónomo, al pequeño empresario y a los cooperativistas que desean iniciar una nueva actividad económica. La cesión de locales municipales desaprovechados. Los ayuntamientos tienen muchísimos locales desaprovechados, se puede entender temporalmente, claro, hasta que la empresa, dándole un tiempo prudencial a la empresa para ver si arranca o no arranca. Si no arranca, se le retira el local. Porque hay otros empresarios, otros emprendedores, cooperativistas y autónomos que desean también iniciar una actividad y no hay, pues hay que repartir hay que aprovechar bien este recurso público, que son los locales municipales desaprovechados. Pero en todo caso se entenderían temporalmente. Reducción de impuestos y de tasas municipales durante la puesta en marcha de nuevas actividades económicas por parte de desempleados. Asimismo, deseamos impulsar planes de energías renovables. Este país es extremadamente rico en energía renovable, es un magnífico recurso que es envidia de toda la Centro Europa y de la Europa del Norte, de Europa septentrional, que es la energía solar. Lo tenemos que aprovechar. Si para ello hace falta presentar litigios judiciales contra el gobierno de la nación que ha puesto impedimentos al desarrollo de las energías renovables, pues así lo haremos. Pondremos en marcha y iniciaremos desde los ayuntamientos, si es posible, es decir, si contamos con la mayoría para ello, impulsaremos demandas y recursos judiciales cuando sean necesarios. No queremos judicializar la política, sin embargo sí que queremos crear puestos de trabajo. Este es un recurso que va a crear decenas de miles de puestos de trabajo en toda España y por tanto pues vamos a combatir los intereses creados que existen de grandes corporaciones energéticas, monopolistas. Vamos a combatir sus intereses creados haciendo que haya competencia en el mercado. Y esto incluso encaja con las teorías de mercado, de libre mercado, es decir, que no es una propuesta radical de un socialismo radical, sino que es una propuesta por el contrario, poner facilidades a la libre empresa y en este caso al aprovechamiento de distintas energías. Por supuesto también, bueno, antes he hecho una pequeña referencia, no es por supuesto, pero lo voy a decir, facilitar ayuda técnica acompañando a la cesión de locales, prestar ayuda técnica con economistas y juristas pagados por los consistorios, por los ayuntamientos, ayuda técnica a estos emprendedores de todo tipo, autónomos, cooperativistas, pequeños empresarios que inician una nueva actividad. Y también reforzar con oficinas propias de los ayuntamientos los inoperantes serveis de ocupación a Cataluña, que son un desastre. Pues se hace falta, bueno, primero ver si se puede resolver a nivel local, hablando desde el ayuntamiento con esos servicios de ocupación, y si no hay manera de desatascarlos para que funcionen y para que hagan algo que sea, aparte de para sellar la renovación de la prestación por desempleo o del subsidio en su caso, que sirvan realmente para encontrarle trabajo a las personas que tienen ganas de trabajar, que son la inmensa mayoría de los desempleados. Bien, el segundo punto es la sanidad pública. Hay mucha gente que cree que los ayuntamientos no tienen nada que decir en la sanidad pública. Se equivocan, están mal informados. Y no es culpa suya, la culpa es de los propios ayuntamientos que escurren el bulto, procuran que parezca que toda la culpa es de la Generalitat. A ver, la Generalitat tiene muchísima culpa del desmantelamiento de unos servicios de sanidad pública que eran modélicos en toda Europa. Tiene muchísima responsabilidad que duda cabe. Pero también los ayuntamientos, porque los ayuntamientos están presentes en los consorcios hospitalarios de toda la Cataluña. Están presentes con voz y voto e incluso por tanto participan en el control de la gestión de esos hospitales, participan en el control, en la rendición de cuentas, vamos a decirlo así, si queréis, aunque es un poco más técnico, llamarlo así, en el control. Y también, por lo tanto, tienen voz. Y pero además pueden facilitar recursos. Por ejemplo, hace un par de días el propio Baudilio Ruiz, o ya más conocido como Boy, ya sabemos la costumbre de catalanizar los nombres, sobre todo, pues, y está evidente en el caso de este señor, él mismo sugería que gran parte de la producción sanitaria en Cataluña
corresponde a los ayuntamientos, porque son muchas veces ellos, o casi siempre ellos, quienes facilitan las infraestructuras de edificios, parkings, incluso pueden participar en ciertos servicios como son comedores y otros abastecimientos, ¿no? Donde hay muchísima corrupción, parece ser. Bien, luego, entonces, por tanto, desde los ayuntamientos, nosotros, en el ayuntamiento donde entremos, vamos a procurar tener al menos uno de nuestros concejales que sea pereón o peleona presente en el consorcio correspondiente. Por ejemplo, en el Hospital Prolsi, que es una vergüenza. El Hospital Prolsi, que cubre la zona de Molins, Esplugas, San Felipe parece que también, de Buena Ciudad, Torrellá creo que también, ¿no? Es una vergüenza lo mal que funcionan las urgencias. Y la culpa no es del personal sanitario, la culpa es de que no hay suficiente personal sanitario. La culpa es por tanto, de la sanidad, pero también de los ayuntamientos implicados que no tiran de las orejas como deberían a la Consejería de Sanidad. Y también queremos impulsar una auditoría mixta técnico-ciudadana, o sea, con técnicos y con ciudadanos, de las carencias actuales, hospital por hospital, en aquellos consistorios donde estemos presentes. Bien, el tercer capítulo es el de la vivienda, con dos medidas, una que parece obvia, que debería hacerse así, pero no se hace, y la otra un poquito más, nos sonará un poquito más radical, y en este caso sí que es un poquito más intervencionista en el mercado. Bien, la primera es que en todas las ciudades donde estemos presentes vamos a procurar que exista un albergue para las personas sin hogar. Parece mentira que en San Juan de Llobregat, en Molins de Rei, por ejemplo, no exista albergue para personas sin hogar. En fin, para que no aparezca pues un centro turístico para personas sin hogar, se dará prioridad evidentemente a las personas censadas en la ciudad, que viven cierto tiempo censadas en la ciudad, pero deben existir albergues para que es de lesa humanidad dejarles abandonados en la calle, ¿no? Y luego, en la medida que es más radical, esta que acabo de mencionar casi es de caridad, es casi cristiana, ¿no? Y por lo tanto, pues la inmensa mayoría de los españoles estarían de acuerdo. La que voy a decir ahora es un poco más radical y no estaría de acuerdo, pero pensamos que nuestros votantes sí, y nosotros presentamos sobre todo a nuestros votantes. Que es la expropiación forzosa de viviendas desocupadas de los bancos. El número suficiente para crear un parque de vivienda de alquiler social en la ciudad. El procedimiento de expropiación forzosa no se ha inventado ayer, es una ley que viene de la época de Franco, del gobierno de Franco, como sea de la derecha. Sin embargo, existía la ley de expropiación forzosa, y con pequeños retoques existe todavía hoy en vigor, sigue vigente. Bien, esa ley permite iniciar desde los ayuntamientos, cuando exista una necesidad social urgente, iniciar los procesos de expropiación. Consideramos que es necesidad urgente social el proporcionar casa, y el modular los precios del mercado, teniendo un parque de viviendas de los ayuntamientos, como sucede en el centro y en el norte de Europa. O sea, queremos ponernos en línea con el centro y el norte de Europa. Y bueno, nuestra propuesta, como es caro, como expropiar es caro, porque hay que compensar económicamente, expropiar no es confiscar, expropiar hay que dar una compensación, un justiprecio que fijan los tribunales, ¿no? Con esa separación de poderes que nos viene desde Montesquieu, ¿no? Bien, en nuestro caso no aspiramos a quedarnos con la propiedad, al ayuntamiento se quede con la propiedad, sino que sería una asociación temporal de alquiler obligatorio al ayuntamiento. Durante un periodo, por ejemplo, tenemos que hilar más fino, pero algo así como entre 5 y 10 años. Algo así como entre 5 y 10 años. ¿Café con leche, por favor? Un café con leche, sí. Entre 5 y 10 años. Por tanto, el justiprecio no sería gigantesco, sino que sería un justiprecio, bueno, pues que un ayuntamiento se puede permitir. Incluso a los bancos les puede venir bien, porque, a ver, no les viene bien para especular con el precio de la vivienda, pero sí les puede venir bien para tener esos edificios, o una parte, porque no van a ser todos los edificios, serán la cantidad necesaria y suficiente, ¿no? Solamente tenerlos, bueno, pues con mantenimiento, que hacen los propios inquilinos, el propio ayuntamiento, que se hace responsable de las instalaciones, se encarga del mantenimiento, como es obligación siempre de cualquier inquilino, por ley, y mientras tanto está cobrando una renta, ¿no? Por tanto, bueno, no le permite jugar a la especulación, pero sí le garantiza una renta durante todo ese periodo. Bien, en cuarto lugar, y voy acabando, sé que me estoy extendiendo un poco más de la cuenta. Hablando de cuenta, pues revisar las cuentas de gasto y deuda de los últimos 10 años de nuestros ayuntamientos, en la idea donde consigamos la presentación. Porque abogamos por la transparencia de las cuentas públicas, de la deuda pública y de los contratos públicos. Todo eso es lo que queremos escrutar, fiscalizar.
y abogamos por la integridad pública, que es justo lo contrario de corrupción pública, ¿no? La integridad pública es justo lo contrario de corrupción pública. Abogamos por la integridad pública, queremos ser ejemplares. En ese sentido, consideramos que el pueblo trabajador tiene derecho a saber en qué se gasta su ayuntamiento el dinero que recauda para los impuestos. Por lo tanto, procuraremos que haya transparencia en el gasto público, en segundo lugar, y en tercer lugar, como una medida un poco más radicalmente democrática, es democracia clásica, ¿no? Radical, es decir, que va a la raíz y que queremos que el ciudadano pueda participar, una parte del presupuesto, al determinar, esto aún no hemos dicho qué porcentaje, sería presupuesto participativo, es decir, una asamblea abierta con participación popular. Existen otras formas de hacerlo, como son por sorteo, escoger una parte de la población por sorteo y que ellos y ellas decidan en qué se gasta una parte del presupuesto público. Es decir, muy parecido a lo que se hace en la famosa ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil. Y ya por último, mi quinto punto va a ser, bueno, como ya que tengo que hablar en nombre de SAL esta mañana, a ver, uno de nuestros lemas va a ser, y particularmente en la ciudad de SAL, uno de nuestros lemas es ya la palabra convivencia, una sola palabra, convivencia. Convivencia en SAL. Queremos fomentar la convivencia intercultural en la ciudad de SAL y en cualquier ciudad. Bueno, en los últimos 20 años el aporte, la aportación a nuestra demografía española de la inmigración internacional ha sido muy notable, muy acelerada. De hecho, estamos orgullosos como españoles de que en comparación con otros países, a pesar de la celeridad con que se ha producido el fenómeno, hemos tenido pocos conflictos. En países donde la inmigración está acelerada suele haber conflictos mucho mayores que en España. Y sin embargo, no por eso nos damos por satisfechos. Y hay lugares como Sal, San Boi, Santa Coloma de Gramenet, muchas otras ciudades donde un partido xenófobo y racista, para ejemplo en Cataluña, tiene una presencia muy preocupante. Bien, queremos poner fin a ese problema, queremos concienciar a la gente, queremos fomentar la convivencia. Hablando con personas de origen africano, ya sea del Magreb, del norte de África o de África subsahariana, me explican que su mayor preocupación no están pidiendo ayudas sociales, no están pidiendo vivienda social, no están pidiendo que se les garantice un empleo. Todo eso, mira, están acostumbrados a aguantarse y a sobrevivir. Lo que les resulta insoportable es ver que sus hijos y sus hijas viven separados de los hijos y las hijas de los españoles autóctonos. Quieren que haya convivencia, quieren que haya cooperación, quieren que haya armonía, quieren mezclarse. Ellos quieren, y somos nosotros, o una parte de nosotros, porque seguro que los que estamos aquí, la mayoría no somos así, que les estamos excluyendo. Esa es su mayor aspiración. Hay más medidas. Entonces, bueno, yo precisamente soy profesor de ciencias políticas y uno de mis campos de estudio es cómo se fomenta de las instituciones públicas la integración de los inmigrantes de un modo que no sea asimilacionista, sino interculturalista, intercultural. Con respeto a la diferencia, ver qué es lo que tenemos en común, que es casi todo lo que tenemos en común, y ver la forma de hacerlo juntos. Justamente las cuatro primeras prioridades que he destacado: trabajo, salud, techo, y luego he añadido integridad pública o anticorrupción, si lo queréis decir así. Justamente estas cuatro cosas son las mismas que preocupan prioritariamente a las personas nacidas en África, en Latinoamérica o en Asia que viven con nosotros. Igual que son las mismas preocupaciones que tenemos nosotros. No debería ser tan difícil cooperar en esto. Bueno, y una buena educación para sus hijos, por supuesto, eso también les interesa muchísimo, como también a nosotros. Bueno, ya he hablado mucho, así que le paso la palabra a Miguel Bautista, que es el representante de la candidatura de Molins de Rey. Bueno, ya me conocéis, para los que no me conocen, en este caso, supongo que la prensa, que son los únicos que no me conocéis, de momento, soy Miguel Bautista, cabeza de lista de Unidos, Partido Socialista del Trabajo de Molins de Rey. Y bueno, como básicamente Enric ya os lo ha contado todo, haré una reflexión, un comentario que quiero hacer sobre las propagandas que recibimos todos estos días en los buzones de casa. Ya sabéis, estas propagandas de todos los partidos clásicos que nos vienen a decir siempre lo mismo. Bufoneo. Y para ello quería leer muy brevemente lo que ahora parece ser que es los códigos éticos. Parece ser que
que antes no había ética ninguna, porque proliferan los códigos éticos. ¿Y para qué esto? Supongo que es para comparar y para poder deciros cuál es la diferencia nuestra, ¿no? Porque diréis, esto es un partido más, que se presenta, que dicen siempre lo mismo. Os leeré muy por encima algunos puntos de un partido que se supone de izquierda de los que se presentan en estas elecciones, ¿eh? Uno, no os diré cuál. Limitación de mandatos, nos dicen, a 8 años, 2 legislaturas. Esto es lo de siempre. ¿Dónde estaban ahora? Luchas sociales, se atreven a decir. Y dicen, compromiso de ser el instrumento de las luchas populares y movimientos sociales. Bueno, participación. Establecimiento de mecanismos para que todas las personas sin distinción puedan participar activamente. Son palabras elocuentes, palabras grandes, pero que muchas veces solo sirven para rellenar pues, lo que es un folleto político. Limitación de sueldos. Esto es genial, porque aquí cada uno se expresa como quiere y dice un máximo de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Bueno, correcto. Bien. O sea que un médico ya no queda ser profesional. Exacto. Médico ya no puede ser profesional. Un empresario tampoco. No. Se nos llenan mucho todas estas páginas de lo que le llaman democracia directa. Democracia directa. Y como aquí ya quieren rizar el rizo, dicen la candidatura garantizará la participación ciudadana en la toma de decisiones relevantes sobre temas extraños. Está repercutiendo a nosotros en una ruina para todos. Los políticos de aquí de Molins de Rei son también culpables de la corrupción que nos empobrece. Son los colegas y los amiguetes de los de la Generalitat y los que le dan las órdenes desde Madrid. Esos amiguetes que los pasean en la fila y luego, cuando está en la comisión de investigación, dicen que no saben nada de lo que pasa en alrededor suyo, no saben nada, casi nunca saben nada. ¿Por qué nos presentamos PST de Molins de Rei? Para decirle a los de siempre que no valen para dirigirnos. Ellos han llevado a la pobreza a muchas familias. Ellos les han robado el presente y el futuro a nuestros hijos. Nuestros hijos que dijimos que estudiaran, que se prepararan, que tendrían un futuro brillante. Les ha llegado un momento y se han encontrado en el paro o en trabajos precarios de 200, de 300 euros. Esto en jornadas partidas o a veces en jornadas completas. ¿A costa de qué viven estos hijos nuestros? Pues a costa de los abuelos y de los padres. Y esto cada día va llegando a más límite. A los mayores de 50 años les han puesto la etiqueta de que ya no tienen el perfil para el mundo laboral y tienen que vivir de por vida con 426 euros. Imagínese usted al día para todo, 14 euros de media al día para vestir, para alimentarse, para una vivienda, para todo. Esa es una ruina que está ahí. Y el poco trabajo que hay y que le quieren dar y callar por los horarios y días que quiera el empresario. Esas reglas de juego las han puesto los actuales partidos políticos que le han dado barra libre a los empresarios para el abuso en contratar y en despedir. La reforma de los 3 principales, no olvidamos, la inició el PSOE, que abrió la lata de la reforma y la firmaron, como no, los que están ahora enemigos, como es PP y CIO, y que aquí en nuestra población firman tantas cosas juntos. Nos presentamos, entre otras muchas cosas, para ayudar a esos 1.600 parados, a esas 3.000 personas que están trabajando a horas sueltas durante el día. Estas personas son los héroes de la crisis. A ellos los echaron con la reforma y ahora se encuentran... ¿Cuántos parados has dicho? 1.600 parados en Molins de Rei. ¿Y cuántos habitantes tiene la ciudad? 24.000. Eso es una barbaridad de desempleo. No, somos la Bonanova del Baix Llobregat, somos los que menos paro tenemos. Según nuestros políticos actuales, somos la Bonanova del Baix Llobregat. Bueno, la bolsa de parados que se crea en esta ciudad tendría que ser para los empleos que salen del ayuntamiento y empresas subcontratadas por el ayuntamiento. Aquí había que crear un retroalimentarse para estas personas y por lo cual ahora mismo hay muchas quejas porque las personas, las vacantes que salen en el ayuntamiento de Molins de Rei son casi nuevamente acogidos a las mismas plazas unos que las han soltado.
O sea, no ha dado la rueda a los 1.600 parados para nada. Cuando iban las cosas bien, el perfil no importaba. Aquí cotizábamos todos. Ahora no. Ahora hay un perfil muy delicado, con una lupa muy empañada que está en el cajón y que no se saca para ver qué procesos lleva. Esto nada más que lo saben las personas que se van al García Nieto y van a preguntar y les dice que ya están adjudicadas las plazas. Esto está pasando un año tras otro año. Por eso nos presentamos. Nos presentamos para decirle a estos políticos que estamos hartos de estas políticas antiguas. Ellos nos han llevado a esta pobreza que tenemos ahora mismo. Ellos nos han llevado a la pobreza. Por lo tanto, le decimos a los ciudadanos de Molins de Rei que votando a los mismos se van a encontrar con los mismos resultados, no nos engañemos. Ahora estamos en el mes de rebajas. Ahora salen en la televisión del pueblo, en la radio del pueblo, en todas las revistas del pueblo, con las obras detrás y todo va a ser maravilloso. Cuando pase, lleguemos al día 25, volvemos a lo mismo. Ellos son quienes han creado la marca pobreza. Ellos son los que nos han quitado el bienestar que hemos tenido a base de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Por eso pedimos que el día 24 votéis al PST. Muchas gracias. Antes de darle paso a Ángela Herrero, que es cabeza de lista de Sabadell, quería mencionar un par de cosas más, pero dos pinceladas rápidas, pero son cosas que pueden ser de interés de los lectores y de los oyentes. Y son, una de estas ideas viene precisamente de la candidatura de Sant Boi. Vamos a defender el bilingüismo en catalán y en castellano a nivel municipal. Y luego un segundo punto, y que es muy relacionado con el anterior, porque tiene que ver muchísimo con la tiranía nacionalista, que se va imponiendo también a nivel municipal, incluso en el Bajo Llobregat. Nos vamos a oponer a cualquier clase de moción, de propuesta o política en general pro-independentista a nivel municipal. Eso que quede claro, somos de izquierdas y por tanto nos oponemos al nacionalismo. Por tanto, a favor del bilingüismo, de la interculturalidad y en contra de cualquier nacionalismo, ya sea catalán o español o lo que sea. Pues muchas veces para Ángel Herrero. Sí, solo que os quería preguntar, sí. ¿La relación con Podemos y todas estas candidaturas es absolutamente nula o sois gente también de...? A ver, somos gente de Podemos. ¿Sois gente de Podemos? De la corriente Unidos Podemos. Sí, de la corriente Unidos Podemos. Podemos ha dado libertad para que la gente, sin usar la marca Podemos, se presentara a las elecciones. Sobre todo con la argumentación que sean agrupaciones electorales. Eso es muy complicado, entonces lo que se ha dado en muchísimos sitios es por utilizar lo que se llama partidos instrumentales. Exacto, sin ir más lejos, yo pertenezco al Consejo Ciudadano de Podemos de Molins de Rei. Entonces lo que hacéis en este caso es con el Partido Socialista del Trabajo, pues en algunas localidades. Es un pequeño partido que hemos trabajado con ellos y nos han facilitado esto. De hecho, aquí tenemos un representante del Partido Socialista del Trabajo. Entonces lo que habéis hecho son ocho candidaturas en 8 municipios, sí. ¿no? Hay cuatro agrupaciones electorales, 4 con el partido. Sí, efectivamente, así es. Vale. Pues yo sí... ¿No quieres oír un par de cositas de Sabadell? Sí, venga, muy rápido. Lo siento, pero... Dime. Lo que tengas más llamativo. Bueno, yo de lo que estabais diciendo, lo único que me ha quedado, creo, por decir de lo general, es que hay que dejar las bases para que una nueva crisis, porque el capitalismo nos la va a volver a traer, no lleve a la gente que se quede otra vez sin pan en la calle o sin poder comer, porque realmente el pan fue. Entonces, lo que se tiene que hacer es crear las estructuras para que esto no vuelva a suceder, que no se tenga que recurrir a Cáritas ni a la Cruz Roja, sino que sea el propio ayuntamiento. ¿Los proveedores sociales, algo así? Que sea el propio ayuntamiento el que lo garantice. Ajá. ¿Y qué Vale, más? y luego sobre lo que estabas hablando en Sabadell en concreto, iban a ir en una agrupación de electores, todo fue muy lento, lo dejaron hasta el último momento y entonces hasta que... Podemos se tardó mucho, y entonces hasta... Pararon a perder todo lo posible. Vale. Pararon a perder. Bueno, total, que entonces para formarse el grupo de PST en Sabadell fue bastante tardío, pero motivado por la lentitud con que se tomaron las decisiones en el Consejo Ciudadano de Sabadell. Y el entreguismo de los partidos, ¿no? Porque si quieres puedes decírselo, yo creo que puede interesar. El entreguismo de la Iniciativa per Catalunya de unos y el entreguismo a las CUP de otros, ¿no? No sé si. Por eso me ha sido muy mal. O sea, fue un acuerdo, a ver, todo para que no nos diera tiempo a hacer las primarias
para poder elegir nuestra propia lista. Es que no dio tiempo, o sea, pues convocó un viernes y un lunes ya estaba hecho. De forma que si tú te habías enterado y lo sabías, ya podías hacer tu candidatura, pero si no, entonces la gente, nos quedamos todos fuera. Entonces, si en Sabadell había un grupo crítico más o menos pequeño al principio, ahora prácticamente hay más críticos que el sector oficial. Sabadell está así. Y entonces nuestra candidatura un poco nació como de rebote. Un rebote de decir, pues no nos da la gana. Lo que pasa es que como nació de esta manera, mucha gente de Podemos a las que ofrecimos venir con nosotros, pues nos dijeron que lo veían muy precipitado. Y bueno, creamos una candidatura que ayudó mucho en Enrique. Con unos primeros en la lista que sí que somos Podemos, pero los demás pues nos han ayudado también mucho el PST. Ahí sí, de eso hay militantes del PST en esa lista. Bueno, esa es la candidatura de Sabadell. Sabadell es una ciudad grande, entonces ahora mismo y con una ciudad con muchos problemas, ¿no? El propio ayuntamiento, el propio alcalde, exalcalde está encausado a punto de ir. Pero es una ciudad que ha hecho mucha inversión en infraestructura y hay aparentemente está bien. O sea, una ciudad que te paseas y está cuidada. O sea, digamos que lo malo de Sabadell está por abajo. No sabemos la deuda, es una deuda que debe ser desorbitada, pero es bastante opaca. Tenemos un índice de paro superior a la media catalana, esto no se tiene nada que ver con Molins de Rei. Y además tenemos una situación política bastante difícil, porque hay nada menos que 11 partidos políticos, 7 de los cuales se pueden decir que son de izquierdas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ahí, un partido más, ¿no? ¿Qué vamos a sacar de ahí? ¿Qué hacemos? Claro, a ver, lo que me preguntan allí es, cuando me dicen, a ver, Ángela, ¿realmente tú crees que vas a sacar algo? Y yo, pues claro, les digo, a ver, está muy difícil, pero no podría decir que no puedo decirlo, ¿no? Vamos a sacar lo que podamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que nos haga diferente del resto de los 7 partidos de izquierda, ¿no? Pues tenemos precisamente esto, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? El deseo de que todos los gastos que se hagan sean pensando en las necesidades primarias de la gente y luego Gasto prioritario. El GPS, el famoso GPS. Gasto prioritario social. Gasto O sea, prioritario. primero cubrimos las necesidades Ahí básicas, estamos. que es lo que, y luego ya veremos lo que hay muchas otras necesidades, sí. No vamos a dejar las infraestructuras que ya están montadas que se pierdan, habrá que cuidarlas, habrá que mantenerlas, pero más obras, habrá que ver cómo tenemos cubiertas las necesidades sociales y si sobra, pues haga una cosa. Pero digamos que la basura está debajo de la alfombra y queréis levantar la alfombra, ¿no? Sí. Y luego, bueno, tiene que ser transparente, la deuda tiene que ser transparente, la gente tiene que saber si se puede o no se puede gastar más en hacer, no sé, poner más periferios por las calles para que parezca que todo es muy bonito y luego resulte que hay gente por las casas que está pasando hambre, no puede ser eso. Y lo otro que nos separa de los demás, y además todos ellos, incluido el PSC, por más que ahora digan que no, es que somos un partido de izquierdas, no nacionalista. Eso lo tenemos muy claro, lo vamos a decir, y bueno, que el PSC no venga ahora, después de 40 años, a decirnos que ellos no son nacionalistas cuando han hecho una política totalmente nacionalista durante estos 40 años. Ahora que no nos cambien la chaqueta y se la cambien, que la digan claramente. ¿Por qué? ¿Y quién ha sido el culpable de que hayan ido apoyando todas estas políticas de inmersión lingüística, de condena a los letreros, que nos digan por qué ahora cambian? ¿Y qué es lo que van a cambiar? Las multas a los comercios. Las multas a los comercios.